A veces, las historias más aterradoras son aquellas que no elegimos vivir, sino que nos eligen a nosotros. Esta es una de ellas. Una que comenzó mucho antes de que yo naciera, en un pueblo remoto de las montañas de Asturias, donde mi bisabuela, Rosa, era conocida por sus visiones y sus remedios. La gente del lugar acudía a ella en busca de consuelo, pero también por temor. Decían que podía hablar con los muertos y que conocía los secretos que yacen en la oscuridad. Mi bisabuela guardaba un objeto que, según ella, le había sido entregado por una monja moribunda en un convento abandonado, un rosario de plata negra, cuyas cuentas no eran redondas, sino talladas como calaveras diminutas. No era un objeto para rezar, sino para contener aquello que no debería vagar libremente por este mundo. Nunca lo vi hasta el día del funeral de mi abuelo en Ten. Mi madre, heredera directa de aquel legado, lo guardaba en una caja de madera de cedro con runas grabadas en la tapa. Aquel día, bajo una lluvia fina y gris, mi madre abrió la caja y colocó el rosario entre las manos inertes de mi abuelo. Para que lo guíe y lo proteja en el viaje, murmuró. Pero algo en su mirada me dijo que no era solo eso. Era una advertencia, una contención. Regresamos a casa esa misma noche, agotados y entumecidos por el dolor. Mi hermano menor, Daniel, que por entonces tenía 14 años, se encerró en su habitación. Yo me quedé en la sala con mi madre, que no decía nada. Solo miraba fijamente la caja vacía que ahora reposaba sobre la mesa del comedor. Fue entonces cuando escuchamos el primer llanto. No provenía de fuera ni de la habitación de Daniel. Venía de dentro de la casa. Un gemido bajo, como de un niño perdido y asustado. Mi madre se levantó de un salto pálida. No es posible. Se lo dejé a tu abuelo. Debería haberlo llevado consigo. Los siguientes días fueron una pesadilla sutil. Las luces parpadeaban sin razón. Los espejos reflejaban sombras que no coincidían con nada en la habitación, y por las noches, el sonido de pasos arrastrados recorría el pasillo. Daniel comenzó a dormir con la luz encendida. Decía que veía a un señor pálido, parado al pie de su cama, observándolo sin ojos. Una tarde, mientras revisaba antiguas fotos familiares, encontré una en blanco y negro que me heló la sangre. Era una imagen de mi bisabuela Rosa, de pie frente a su casa en el pueblo. A su lado, apenas visible entre las sombras de la puerta, se distinguía la figura de un hombre alto, demacrado, con un traje oscuro y un rostro tan blanco que parecía una máscara. Detrás de ellos, en la ventana superior, una niña con vestido antiguo miraba fijamente a la cámara. Pero lo más aterrador era que tanto el hombre como la niña tenían los ojos completamente negros. No había iris ni blanco, solo oscuridad. Al dar la vuelta, una leyenda escrita con tinta ya desvanecida decía: Rosa con el visitante y la niña del piso de arriba. No dejar que se mezclen. Esa noche, le mostré la foto a mi madre. Su reacción fue instantánea. Tomó la foto y la guardó en la caja de cedro. Ese rosario no era solo para proteger a tu abuelo. Me confesó con voz quebrada. Era para mantener a raya lo que sigue a nuestra familia. Lo que tu bisabuela contenía. Y ahora está suelto. La presencia en nuestra casa se hizo más tangible con el paso de las semanas. Daniel ya no era el mismo. Se despertaba gritando, afirmando que el señor pálido. Le susurraba cosas en un idioma que sonaba a piedras chocando bajo el agua. Las flores del jardín se marchitaron de la noche a la mañana, y un olor a tierra mojada y hierbas podridas se adhería a las cortinas, persistente, a pesar de que ventilábamos todos los días. Mi madre, desesperada, hizo lo único que se le ocurrió: llamar a la tía Elvira, la hermana menor de mi abuelo, la única que aún vivía en el pueblo asturiano,
y que, según los rumores familiares, había heredado algo del don de la bisabuela Rosa. Elvira llegó 2 días después, una mujer menuda y de rostro surcado por arrugas profundas, con ojos que parecían ver más allá de lo evidente. Traía consigo una bolsa de tela llena de velas, hierbas secas y un pequeño cuaderno de tapas de cuero gastado. Ni siquiera saludó. Apenas cruzó la puerta, se detuvo y aspiró hondo, con el ceño fruncido. Dijo, sin preámbulos: no está contento. Se le privó de su ancla. La ancla, nos explicó esa noche frente a una taza de té que no tocó, era el rosario. No era un objeto sagrado en el sentido convencional, era una prisión. La monja moribunda se lo había entregado a Rosa no para rezar, sino para sellar dentro de él a una entidad que aquejaba el convento. Algo antiguo y hambriento que se alimentaba del dolor de los moribundos. La bisabuela, con sus conocimientos, logró contenerlo. Pero la entidad a la que ella solo se refería como el afligido quedó ligada a la familia como un parásito espiritual, pasando de generación en generación, siempre atado al rosario. Al enterrarlo con mi abuelo, lo habíamos desatado sin querer, y ahora buscaba una nueva conexión, un nuevo huésped. Y había elegido a Daniel. El rosario debe volver, sentenció Elvira, pero desenterrarlo, eso tendrá un precio. Despertará otras cosas. Al día siguiente, mi madre y yo emprendimos el viaje de vuelta al cementerio del pueblo. Elvira se quedó con Daniel, rodeando su cama con sal y cantando en voz baja unas palabras que sonaban a gallego, asturiano antiguo. La lluvia nos acompañó todo el camino, una cortina gris que parecía aislarnos del mundo real. El cementerio estaba vacío y empapado. La tierra sobre la tumba de mi abuelo aún estaba fresca, blanda, con las manos temblorosas y la lluvia resbalando por nuestras caras. Cavamos hasta que nuestras uñas golpearon la madera del ataúd. Un escalofrío me recorrió la espalda. No era solo el frío. Era la certeza de que estábamos profanando algo, de que estábamos rompiendo un equilibrio. Abrimos la tapa lo justo. Mi abuelo yacía en paz, pero el rosario entre sus manos ya no era de plata negra. Ahora estaba cubierto de un moho blanquecino y vibrante, como si hubiera estado enterrado durante décadas, y las cuentas con forma de calavera parecían estar sonriendo. Lo tomé. Estaba helado, y una sensación de angustia pura, de desesperación absoluta, subió por mi brazo como una descarga eléctrica. Lo guardé en una bolsa de tela que Elvira nos había dado, hecha del mismo material que su vestido. Contendrá la fuga, había dicho. En el camino de vuelta, el coche se paró. No fue un fallo mecánico, simplemente. El motor se apagó y se negó a arrancar. La niebla bajó de las montañas de repente, envolviéndonos en un silencio opresivo. Ya entonces, a través del parabrisas empañado, lo vimos. Una figura alta y demacrada, con un traje oscuro y empapado, de pie en medio de la carretera vacía. Su rostro era pálido y irreconocible, pero podía sentir su mirada, vacía y antigua, fija en nosotros. No se movió, solo estaba ahí, bloqueando el camino. Mi madre gritó y giró el volante bruscamente, patinando sobre el asfalto mojado y metiéndose en un camino forestal lateral, sin saber a dónde conducía. No miramos atrás, no hicimos falta, sabíamos que nos seguía. El sonido de pasos pesados sobre la gravilla mojada acompañó nuestra huida durante varios minutos, hasta que, de repente, cesó. Encontramos la carretera principal media hora después, temblando y en shock. El motor arrancó de inmediato, como si nada hubiera pasado. Cuando llegamos a casa, ya de noche, encontramos a la tía Elvira pálida y sudorosa, rodeada de velas apagadas. Daniel dormía, pero en su brazo, como grabados con fuego, aparecían 3 surcos paralelos, rojos e inflamados.
Vinieron a buscarlo, susurró Elvira, mirando la bolsa de tela que yo sostenía. Se llevaron un poco de él como aviso. El afligido no viene solo, trae a su cortejo. La habitación olía a cera fundida y romero quemado. Elvira nos miró y por primera vez vi miedo en sus ojos veteranos. No el miedo de lo desconocido, sino el terror de quien reconoce un patrón antiguo y mortal. El afligido es un imán para lo perdido, explicó, sus dedos acariciando el cuaderno de cuero de nuestra bisabuela. Trae a las almas que no pueden o no quieren cruzar, las que llevan demasiado dolor consigo. Les ofrece un reflejo de pertenencia, una familia en la oscuridad. Pero es una trampa. Se alimenta de ellas y a cambio les sirven, amplificando su poder. Esa corte que ahora nos ronda. Son sus siervos. Yo quieren el rosario. No para liberarlo, sino para romperlo y liberar toda la energía que ha absorbido durante siglos. Sería como abrir la compuerta de una presa de agonía pura. Daniel se agitaba en sueños, murmurando sobre el hombre del saco y la dama de gris. Los surcos en su brazo supuraban una sustancia transparente y fría. Elvira decidió que no podíamos esperar. El ritual de contención debía hacerse esa misma noche, en el cruce de 3 caminos que había a las afueras del pueblo, un lugar de poder antiguo. Necesitábamos reinstaurar el sello del rosario, atarlo a un nuevo ancla, algo vivo que pudiera soportar su peso. Ella misma se ofreció. Mi sangre es la más cercana a la de Rosa. Soy la candidata lógica, dijo con una tranquilidad que nos aterró. La preparación fue frenética. Elvira dibujó símbolos con tiza en el suelo del salón. Nos hizo recitar frases en asturiano antiguo mientras ella ensartaba el rosario mohoso en un hilo de plata nuevo, cantando una melodía lenta y triste. El ambiente se cargó de electricidad estática. Los pelos de nuestros brazos se erizaron. En el jardín, los pájaros enmudecieron. Al caer la noche, salimos. La niebla se había adueñado de las calles, tan espesa que apenas veíamos más allá del capó del coche. El cruce de caminos estaba desierto, iluminado solo por la luna llena que se filtraba entre la bruma como un ojo pálido y ciego. Elvira nos indicó que nos colocáramos en 3 puntos, formando un triángulo a su alrededor. Encendió 4 velas negras en los puntos cardinales y se sentó en el centro, con el rosario en su regazo. Comenzó a cantar en voz más alta, una invocación o una súplica, no podía distinguirlo. El viento se levantó de la nada, silbando entre los árboles cercanos. Las llamas de las velas se estiraron hacia el cielo, ardiendo con una luz azulada y fría. Ya entonces, las sombras alrededor del cruce comenzaron a moverse. Figuras humanoides, algunas apenas esbozadas, otras tan sólidas y reales como nosotros, emergieron de la niebla. Eran los siervos del afligido, almas torturadas, vestidas con harapos de épocas pasadas, con rostros vacíos y bocas abiertas en gritos silenciosos. Avanzaban lentamente, rodeando nuestro perímetro. Mi madre gritó mi nombre. Señaló hacia la carretera. Allí, avanzando con una determinación terrible, estaba el afligido. Ya no era una figura borrosa. Su traje oscuro estaba impecable, pero su rostro era una cavidad negra y pulsante, un vacío que aspiraba la luz a su alrededor. De esa oscuridad brotaban susurros, un coro de voces superpuestas que hablaban de pérdida, de enfermedad, de desesperación. Elvira alzó la voz, desafiante. Aunque su cuerpo temblaba, sostenía el rosario en alto. Las figuras se detuvieron. El afligido se detuvo a pocos metros de nuestro círculo. La niebla giraba alrededor de nosotros como un remolino. «No puedes tenerlo», gritó Elvira. «Vuelve a la nada de la que surgiste». La entidad inclinó su cabeza hacia un lado, un movimiento antinatural y espeluznante, y entonces habló.
no con una voz, sino con el sonido de 1000 susurros convergiendo en una sola palabra, fría y cortante como el hielo. Miu. La palabra nos golpeó como un mazazo. Mi madre cayó de rodillas, tapándose los oídos. Yo me agarré al coche para no caer. Solo Elvira se mantuvo firme, aunque una gota de sangre comenzó a resbalar desde su nariz. El afligido extendió una mano larga y pálida, de dedos anormalmente delgados, hacia el rosario. Las figuras espectrales avanzaron, rompiendo nuestro círculo. Las velas se apagaron de golpe. Y en ese momento de absoluta oscuridad y terror sonó una campanilla. Un sonido claro, metálico, puro. Provenía de la bolsa de tela de Elvira. Ella, con un último esfuerzo, sacó no solo el rosario, sino un pequeño cascabel de plata atado a él, algo que no había mostrado antes. Lo agitó con fuerza. Retrocede por tu nombre. Retrocede por el nombre que olvidaste. El afligido emitió un sonido que no era humano, un chirrido de furia y agonía pura. Las figuras espectrales se desvanecieron como humo. La entidad retrocedió, su forma volviéndose inestable, menos definida, como si la campanilla estuviera deshaciendo su esencia. La niebla se disipó tan rápido como había llegado. El afligido había desaparecido. En el centro del cruce, solo quedaba Elvira, temblando, con el rosario y el cascabel apretados contra su pecho. El sello se había reinstaurado, por ahora, pero el precio fue claro. Mientras ayudábamos a Elvira a levantarse, notamos que sus ojos, antes de un gris vivaz, ahora tenían un velo lechoso y distante. Ella había absorbido parte de esa oscuridad para contenerla. Se había convertido, como quería, en el nuevo ancla. Se ha ido, murmuró, exhausta. Pero no para siempre. Solo está esperando. Siempre está esperando. Y ahora una parte de él está conmigo. Al mirar el rosario en sus manos, vi que el moho blanquecino había desaparecido. Las calaveras de plata negra ahora te tenían los ojos vacíos, y en cada cuenca, una minúscula mota de luz gris parpadeaba débilmente, como un corazón latiendo en la oscuridad. La calma que siguió al ritual en el cruce de caminos fue engañosa. Un espejismo tenso y frágil. Elvira, nuestra nueva ancla, comenzó a cambiar. Sus movimientos se volvieron más pausados, deliberados, como si estuviera constantemente escuchando una voz que solo ella podía oír. A veces, en medio de una conversación, su mirada se nublaba y susurraba frases en ese asturiano arcaico, frases que sonaban a advertencias o a lamentos. El rosario ya no estaba en la caja de cedro, ahora lo llevaba siempre consigo, envuelto en un paño de lino. Y noté que evitaba tocarlo directamente con la piel. Daniel mejoró. Los surcos de su brazo cicatrizaron dejando unas marcas blancas y brillantes, como quemaduras de frío. Ya no se despertaba gritando, pero su personalidad había adquirido un matiz sombrío, una cautela que no era propia de un adolescente. Empezó a dibujar compulsivamente en un cuaderno, siempre la misma figura, el hombre alto y pálido, pero ahora de fondo aparecían otras siluetas, desdibujadas, y una que se repetía con insistencia. Una mujer con un vestido largo y desteñido, de pie en una ventana. La misma niña de la foto antigua. La niña del piso de arriba. Mi madre intentó retomar la normalidad, una tarea imposible. La casa ya no crujía de la misma manera. Los sonidos eran diferentes. Suspiros donde antes había chirridos. Pasos medidos donde antes había el correteo de los ratones en el desván. Era como si la propiedad entera contuviera la respiración. Una semana después del ritual, recibimos la visita del padre Mateo, el párroco joven que había oficiado el funeral de mi abuelo. Venía a ofrecer el consuelo habitual, pero su sonrisa profesional se desvaneció en cuanto Elvira entró en la sala con el café.
Se quedó mirando fijamente el bulto del rosario bajo el paño de lino que ella llevaba en el bolsillo del delantal. «Disculpe, señora», dijo con una voz que intentaba sonar calmada, pero que delataba una profunda inquietud. «¿Eso que lleva? ¿Es de plata?». Elvira lo miró con sus nuevos ojos velados. «Plata negra, padre. Un legado de familia». Él palideció. «Leído sobre objetos así, en los archivos de la diócesis, se habla de un rosario similar vinculado a un caso de posesión colectiva en un convento de clausura del siglo V. La monja que lo custodiaba desapareció. Solo encontraron esto, en su celda caliente al tacto y se santiguó instintivamente. Deben tener mucho cuidado. Objetos así no se sellan, se trasladan. El sello siempre es temporal, traen, como un faro en la noche para ciertas sensibilidades. Su advertencia nos heló la sangre. Esa noche, mientras Elvira dormitaba en un sillón, me acerqué a ella. El paño de lino se había descorrido ligeramente y pude ver el rosario. Las diminutas calaveras ya no estaban quietas. Sus mandíbulas se abrían y cerraban lentamente, sin sonido, como si murmuraran en un sueño profundo. Y en los puntitos grises en sus cuencas oculares latían con un ritmo sincronizado, como el de un único corazón distribuido en decenas de pequeños pechos. Al día siguiente, decidí investigar por mi cuenta. Fui al archivo histórico municipal. Tras horas de revolver legajos polvorientos, di con una carpeta descolorida titulada Incidentes, Convento de Santa Clara, Cesetu. Las páginas, frágiles como alas de mariposa, describían en una caligrafía temblorosa cómo varias monjas habían comenzado a tener visiones idénticas. Un chombre pálido que merodeaba por los pasillos y una niña espectral que cantaba nanas en los dormitorios. La abadesa, una mujer de nombre Sor Rosa, mi bisabuela, sin duda, había logrado apaciguar los ánimos con un artefacto de devoción modificado. No había más detalles, pero una nota al margen, añadida con otra tinta, decía: «El mal no se destruye, se traslada. La cadena no debe romperse». Al salir del archivo, la luz del día me pareció demasiado brillante y real. Tenía la sensación de ser observado. Me giré varias veces, pero la calle estaba casi vacía. Sin embargo, en la ventana de una casa abandonada, en el segundo piso, creí ver por un instante el reflejo de un rostro pálido y una figura pequeña detrás, como la de una niña. Cuando parpadeé, no había nada. Esa misma tarde, Daniel desapareció. No se fue por la puerta. Su ventana estaba abierta y en el alféizar, manchado con barro seco, había una huella pequeña, como de un pie descalzo y delgado, que no era suya. Y junto a ella, una de las cuentas del rosario de Elvira, la que tenía la calavera con la mandíbula más abierta. Elvira, al verlo, emitió un grito que no era suyo. Era un sonido desgarrador, compuesto de muchas voces a la vez. «Se lo han llevado. Han roto el eslabón más débil para llegar a mí, para llegar al rosario». Sujetó el collar con fuerza. Las calaveras parecían haberse vuelto locas, moviéndose y chocando entre sí con un leve sonido de huesos. Los puntitos de luz gris brillaban con una intensidad febril. «Quien», le supliqué, agarrada por el pánico. Él afligido. Ella negó con la cabeza y en sus ojos velados vi un terror aún mayor. No, algo más listo, algo que esperó su momento. La niña del piso de arriba. Ella no sirve al afligido, ella quiere lo que él tiene. Yo usará a Daniel para conseguirlo. Miró hacia la ventana, hacia las montañas que rodeaban el pueblo. Tenemos que ir al lugar original, al convento. Allí empezó todo. Allí es donde la cadena puede romperse, o donde nos atrapará a todos para siempre.
El antiguo convento de Santa Clara se alzaba en una colina olvidada, rodeado de bosques tan espesos que la luz del atardecer apenas lograba filtrarse. Las ruinas eran un esqueleto de piedra devorado por la hiedra y el musgo. El aire era frío y pesado, y olía a tierra revuelta y a algo dulzón, como flores podridas. Elvira, con el rosario ahora visible y colgado de su cuello, avanzaba con una determinación que contrastaba con su frágil apariencia. Mis pasos y los de mi madre resonaban demasiado alto en ese silencio antinatural. La niña no era una monja, explicó Elvira, su voz un eco cansado en las piedras caídas. Era una hija ilegítima de un noble, escondida aquí para ocultar la vergüenza de la familia. Dicen que tenía habilidades, podía atraer a los animales, hacer florecer las plantas en invierno, pero también podía ver lo que otros no veían. Y lo que vio aquí, en estos muros, la enloqueció. Se arrojó desde la ventana más alta de la torre norte. Pero su dolor era tan grande que no se fue. Se quedó, atrayendo a otras almas perdidas, alimentándose de su tristeza, hasta que se convirtió en algo más. Algo que ni siquiera el afligido puede controlar por completo. Ella quiere su poder. Quiere el rosario para amplificar su propio eco, para dejar de ser un fantasma y convertirse en algo real otra vez. Daniel. Daniel es joven, su luz es brillante. Es el canal perfecto para ella. Penetramos en lo que debió ser la nave principal de la iglesia. El techo había cedido hacía mucho, y los bancos podridos yacían amontonados como huesos. Al fondo, un altar de piedra desgastado permanecía milagrosamente en pie. Y allí, sentado en el suelo, apoyado contra el altar, estaba Daniel. Estaba pálido y tembloroso, pero consciente. Sus ojos estaban abiertos, pero no me veían a mí. Miraba fijamente hacia la escalera de caracol que subía a la torre norte. «¿Daniel?», gritó mi madre, corriendo hacia él. «No», advirtió Elvira, pero era demasiado tarde. En el momento en que mi madre traspasó el umbral de lo que fue el presbiterio, el aire se cortó. Una risa aguda, cristalina y cruel resonó en la piedra, bajando de la torre. No era la risa de una niña. Era la imitación burlona de una. Un sonido vacío y repetitivo que helaba la sangre. Daniel se encogió, tapándose los oídos. «¿Ya viene?», susurró, con una voz que no era del todo la suya. «Dice que ya es hora de jugar de verdad». De las sombras de la escalera de caracol, una figura comenzó a descender. No caminaba, apenas rozando los peldaños de piedra con la punta de unos pies descalzos e incorpóreos. Era la niña de la foto, de mi dibujo. Su vestido era blanco y estaba impecable, contrastando brutalmente con la podredumbre del entorno. Su cabello era oscuro y largo, pero su rostro era una máscara lisa y pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca, solo un óvalo blanco e inexpresivo. Sin embargo, podía sentir su mirada, una mirada de hambre antigua y aburrimiento infinito. Elvira se interpuso, levantando el rosario. Las calaveras de plata negra chirriaron, girando sobre sí mismas para mirar a la aparición. Los puntitos grises en sus ojos brillaron con fuerza. «Tú no perteneces aquí, espectro», dijo Elvira, pero su voz carecía de la autoridad del ritual en el cruce. Aquí, en la guarida de la niña, el poder estaba desbalanceado. La niña se detuvo al final de la escalera, su cabeza ladeada de manera antinatural. Un susurro salió de ella, no de una boca, sino del aire mismo alrededor de su forma. «Dolor, siempre dolor, aburrido. ¿Y ofrezco? Ofrezco. Cadenas. Ofrezco. Libertad», señaló con un dedo pálido y delgado hacia Daniel. «Jugará conmigo». El rosario en el cuello de Elvira vibró violentamente. Las calaveras comenzaron a abrir y cerrar sus mandíbulas con un sonido seco y metálico como castañeteos de dientes.
El afligido estaba reaccionando a la presencia de su rival, a la amenaza a su propiedad. «Es una trampa, Daniel», grité yo, encontrando por fin mi voz. «No la escuches». Daniel me miró entonces, y por un segundo vi a mi hermano de verdad en sus ojos, aterrorizado. «Pero suena tan tranquilo», murmuró con voz quebrada. «Dice que puedo descansar, que puedo dejar de tener miedo». La niña extendió sus brazos en un gesto que pretendía ser acogedor, pero que solo transmitía un frío glacial. «Ven, niño. Juega conmigo. Para. Siempre». Elvira gritó una palabra en asturiano tan antigua que sonaba piedra golpeando piedra. El rosario emitió un destello cegador de luz grisácea y fría. La niña retrocedió, silbando como un gato enfurecido, su forma ondulando como humo perturbado. Pero no era suficiente. La niebla que habíamos visto en el coche comenzó a filtrarse entre las ruinas, trayendo consigo el eco de susurros y lamentos. El afligido también estaba aquí. Los dos depredadores se enfrentaban por su presa y nosotros estábamos en medio. Elvira se derrumbó de rodillas, agotada. El rosario parecía estar consumiéndola, drenando su vida para alimentar su poder de contención. «Oh, el cuaderno», jadeó mirándome. «La página final». Rosa lo dejó escrito. «Fue la única manera», recordé entonces. En la última página del cuaderno de la bisabuela había un dibujo intrincado, un símbolo circular con runas alrededor, que siempre me había parecido un diseño decorativo. Ahora entendía que era otra cosa. Mientras la niebla avanzaba y la niña recuperaba su forma, desgarrando el aire con su silbido de odio, saqué el cuaderno de la mochila y lo abrí en la última página. No tenía ni idea de qué hacer con él. Elvira, con un último esfuerzo, escupió una palabra. «Sangralo». La palabra de Elvira resonó en mi cabeza como un martillazo. «Sangralo». Mi mirada cayó sobre el símbolo en la última página del cuaderno. Las runas alrededor del círculo ya no parecían meros trazos, parecían esperar algo. Sangre. Clavé mi pulgar en el borde afilado de una piedra rota que tenía al lado y apreté el puño. La sangre caliente brotó y goteé sobre el pergamino. Las gotas impactaron en el centro del símbolo y, para mi horror, no se absorbieron ni corrieron. Se quedaron allí como mercurio oscuro y luego comenzaron a moverse. Siguiendo los trazos de las runas, mi sangre fluyó por el dibujo, iluminando cada línea con un tenue resplandor carmesí. El papel se calentó entre mis manos. Un grito, no de la niña ni de los susurros de la niebla, sino de Elvira, me hizo levantar la vista. El rosario alrededor de su cuello brillaba con la misma luz roja siniestra. Las calaveras de plata negra parecían estar sangrando por sus cuencas oculares, y el latido gris de su interior se aceleró hasta volverse frenético, doloroso. No, el grito vino de todas direcciones a la vez. De la niebla, de la niña, incluso de las mismas piedras. Era la voz del afligido, distorsionada por la agonía y una rabia inconcebible. El símbolo no era para fortalecer el sello, era para invertirlo, para atraer toda la energía contenida en el rosario. Todo el dolor, toda la desesperación, toda la oscuridad, y volverla contra el propio contenedor, contra Elvira, o, por extensión, contra el lugar que lo había creado. Elvira se irguió, su cuerpo convulsionándose. Sus ojos, ya velados, se volvieron completamente blancos. Cuando habló, su voz era un coro de los condenados, la voz de cada alma que el rosario había tragado durante siglos. Tanto dolor, tanto miedo. Foesmo. La niebla retrocedió, no por voluntad propia, sino siendo absorbida, succionada hacia el rosario que ahora funcionaba como un agujero negro espiritual. La figura del afligido se desvaneció, no en derrota,
sino siendo desgarrada y arrastrada hacia su propia prisión, gritando con una furia que hizo temblar los cimientos del convento. La niña, sin embargo, no retrocedió. Su silueta espectral se agitó, no con miedo, sino con una curiosidad perversa. Observó cómo la niebla era devorada, cómo el poder que siempre había anhelado era destruido ante sus ojos. Luego, su cabeza sin rostro se giró hacia Daniel. Nuevo, susurró y su voz sonaba casi divertida. Se lanzó hacia él no como un espectro, sino como un rayo de frío y oscuridad puros. Pero no iba hacia Daniel. Iba hacia el cuaderno que yo aún sostenía, hacia el símbolo que ahora brillaba con una luz roja intensa y pulsante. El impacto fue silencioso y absoluto. La luz se apagó, el sonido cesó. Durante un segundo, solo hubo un silencio sepulcral. Cuando mi vista se adaptó a la penumbra, vi a Elvira desplomada en el suelo, inconsciente pero respirando. El rosario yacía a su lado opaco, quieto. Las calaveras ahora solo eran de plata negra inerte. El sello se había restablecido, pero vacío. El afligido estaba de vuelta en su prisión, derrotado por su propio hambre. Pero la niña había desaparecido. Ya el cuaderno en mis manos ya no era el mismo. La página del símbolo estaba en blanco, y la tapa de cuero, antes gastada, ahora estaba fría al tacto y tan lisa como la máscara de la niña. Daniel jadeó tocándose el pecho. Se fue. Pero siento frío. Mi madre lo abrazó, llorando de alivio y de un terror nuevo. Habíamos ganado. Pero algo me decía que la niña no había sido destruida. Había encontrado un nuevo juego, un nuevo escondite. Había saltado del rosario al único objeto en la habitación que podía contenerla, el cuaderno de rosa. La cadena no se había roto, se había transformado. Y ahora, yo era el siguiente eslabón. Regresamos a casa bajo un manto de silencio pesado cargado. Elvira, debilitada pero viva, se aferraba a mi brazo, sus pasos vacilantes. El rosario, ahora inerte y mudo, reposaba en su bolsillo. Ya no latía, ya no susurraba. Era solo un objeto de metal frío, un cascarón vacío. La victoria tenía sabor a ceniza. Daniel callaba, absorto en la ventana del coche, como si esperara ver una figura pálida correr entre los árboles. Pero el peligro ya no estaba fuera. Yo lo sentía en el cuaderno que apretaba contra mi pecho. Ya no olía a cuero añejo, sino a tierra húmeda y a flores de invierno, un aroma fantasmal y engañosamente dulce. Las semanas siguientes fueron una tregua inquieta. La casa recuperó sus sonidos normales, los crujidos familiares, el rumor del viento. Daniel volvió a ser el mismo, poco a poco, aunque a veces lo sorprendía mirando fijamente el cuaderno que ahora guardaba en mi habitación, con una expresión que no era de curiosidad, sino de reconocimiento. Elvira se recuperaba, pero su conexión con lo oculto parecía haberse quebrado. Ya no oía voces, ya no veía sombras. El precio por haber sido el ancla había sido su don. Ahora era solo una mujer mayor y cansada. Una parte de mí se alegraba por ella. La otra, la que sentía el frío del cuaderno incluso a través de la mesilla de noche, envidiaba su ignorancia. Una noche, no pudiendo resistirlo más, abrí el cuaderno. Las páginas estaban llenas de la letra de mi bisabuela, recetas de remedios, notas sobre las fases de la luna, dibujos de hierbas. Pero al llegar a la última página, la que había usado para el ritual, el corazón se me encogió. Ya no estaba en blanco. Un nuevo dibujo había aparecido, trazado con una fina línea de carboncillo gris. Era la planta de nuestra casa, cada habitación, cada pasillo, renderizada con una precisión escalofriante. Yo en la habitación de Daniel, sentada en el borde de la cama, una figura pequeña. La niña, no como un espectro,
sino como una mancha de sombra con contornos definidos. De esa mancha, una línea serpenteante salía, cruzaba el pasillo y terminaba en mi habitación. En el cuaderno. No estaba suelta, se había transferido. Y el cuaderno era su nueva prisión, su nuevo punto de anclaje a nuestro mundo. Pero una prisión desde la que podía observar. Trazar. Al día siguiente encontré a Daniel sentado en el suelo de su cuarto con un lápiz y un papel. Dibujaba. No al hombre pálido, sino a la niña. Pero en su dibujo, la niña ya no estaba en la ventana. Estaba en el pasillo, frente a su puerta. Y en su mano sin rostro sostenía algo pequeño y rectangular, un cuaderno. El miedo me golpeó en el estómago. No se había contentado con observar. Estaba intentando comunicarse. Estaba seduciéndolo de nuevo, mostrándole que estaba cerca, que podían seguir jugando. Tomé el cuaderno de Rosa y lo encerré en la caja de cedro, rodeándola con un círculo de sal gruesa que robé de la cocina. Era un gesto ridículo, lo sabía, pero necesitaba hacer algo. Esa noche soñé con ella. No era una pesadilla de persecución o gritos. Era simple. Yo estaba en una habitación blanca e infinita, y ella estaba sentada en el suelo frente a mí con el cuaderno abierto en su regazo. Su cabeza lisa se alzó hacia mí, y aunque no tenía boca, escuché su voz clara y fría en mi mente. No, el dibujo está completo. Necesito colores. Desperté con el corazón acelerado. Un sonido me había despertado. Un raspado suave, constante, que venía del pasillo. Salí de la habitación, siguiendo el sonido. Llegué a la puerta de Daniel. Estaba entreabierta. El raspado venía de dentro. Empujé la puerta lentamente. Daniel estaba dormido. Pero en su escritorio, su lápiz se movía solo, guiado por una mano invisible, deslizándose sobre un papel. Me acerqué congelada por un terror que me paralizaba los músculos. El lápiz terminó un trazo y se detuvo. En el papel había un dibujo de la caja de cedro. La tapa estaba abierta, y de dentro salía una mano espectral, delgada, sosteniendo un pincel cargado de un color rojo oscuro y espeso que reconocí al instante. No era pintura. La niña no quería solo comunicarse, quería materializarse, y para su nuevo dibujo, para completarlo, necesitaba un pigmento más vital que el carboncillo. Al día siguiente, visité a Elvira por última vez antes de que regresara a su pueblo. Le conté todo, mostrándole el dibujo de Daniel. Ella lo observó largamente, con sus ojos velados que ya no veían más allá, pero que aún guardaban la sabiduría de la experiencia. La cadena no se rompe, susurró, confirmando mi mayor temor. Solo cambia de manos. Rosa lo contenía con el rosario. Yo lo intenté. Ahora te toca a ti. Ella no es como el afligido. No se alimenta de dolor. Se alimenta de atención, de conexión. Cuanto más pienses en ella, cuanto más la temas, más fuerte se hará dentro de ese cuaderno. No puedes destruirlo. Solo puedes elegir no alimentarla. Me entregó una pequeña bolsita de terciopelo negro. Dentro había una llave antigua y oxidada. «¿Desde la biblioteca del convento?», dijo. El único lugar que Rosa mencionó donde quizás, solo quizás, se encuentre la manera de romper una cadena sin tener que transferirla a otro. Pero es peligroso. Allí quedaron cosas que ni ella se atrevió a despertar. Esa tarde, en el desván de mi casa, abrí la caja de cedro. El cuaderno yacía allí, silencioso. Lo tomé, estaba más frío que antes. Y en la portada, donde antes solo estaba el desgaste. Una nueva runa se había marcado levemente, como si alguien la hubiera rascado con una uña infinitamente paciente. No sé qué hacer. No sé si ir al convento a buscar una respuesta que podría no existir, o quedarme y luchar contra esta presencia, aprendiendo a ignorarla, a negarle la atención que debía. Sé que cada noche,
El cuaderno parece estar un poco más cerca del borde de la mesilla. Sé que Daniel a veces sonríe en sueños, como si compartiera un chiste secreto con alguien. Lo peor es que a veces, muy en el fondo, siento una curiosidad malsana, una necesidad de abrirlo y ver qué nuevo dibujo ha aparecido. Gracias por habernos escuchado, por no abandonar esta historia cuando la oscuridad se volvió más densa. Espero que al compartir esto, al menos, no estemos tan solos en el eco de nuestros pasos por los pasillos vacíos. Cuídense y recuerden, a veces el silencio no es paz, sino solo el momento en que algo vuelve a tomar aire.